Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedios.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, la elección del fiscal general de la República. Para ello, hemos invitado al coordinador de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Como siempre, antes de la entrevista, pongamos el tema en contexto. Bienvenidos. En contexto. Con el tiempo justo y como lo establece su reglamento interno, la Asamblea Legislativa inició el pasado 11 de octubre la recepción de solicitudes para el importante cargo de fiscal general de la República. Una vez cerrado este primer paso, se dieron a conocer los nombres de 33 aplicantes al cargo. Como era de esperarse y casi a última hora, el actual fiscal general Douglas Meléndez cumplió con los requisitos exigidos por la ley y solicitó su reelección. La lucha contra las pandillas, la corrupción y el lavado de dinero, dijo, son sus cartas fuertes para continuar en el cargo por 3 años más. Con el pasar de las semanas, la lista original de candidatos ha ido sufriendo constantes reducciones. Actualmente se habla de tan solo 5 nombres. Entre estos, la figura del actual fiscal general se menciona como favorito, ya que estaría contando con los 56 votos requeridos. Con las elecciones presidenciales en puerta y el término de la gestión fiscal el 5 de enero, los diputados corren contra el tiempo para que antes de que finalice el año, El Salvador tenga ya al encargado del Ministerio Público. En contexto. Bueno, una vez en contexto, le damos las buenas noches a Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por el espacio, un gusto. Eduardo, es importante que pongamos también, nos describas un poquito la naturaleza de Acción Ciudadana. ¿A qué se dedican? Bueno, Acción Ciudadana es una asociación sin fines de lucro, legalmente constituida, con suscripción ante el Ministerio de Gobernación, que trabaja temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, tema de transparencia, acceso a la información. Digamos, esas son las áreas que la institución trabaja. En esa medida creo que es importante recalcar que no somos un movimiento, no somos una iniciativa, sino que somos una asociación sin fines de lucro, ya con su inscripción vigente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos como Acción Ciudadana. Eduardo, díganos la verdad. ¿Cómo debe de ser el futuro fiscal general de la República? Bueno, creo yo que tiene que reunir una serie de características que lo hagan la persona idónea para ocupar el cargo. Y cuando hablamos de idoneidad, estamos refiriéndonos en primer lugar a un conocimiento técnico de la materia, pero un conocimiento superior al resto de cualquier abogado de la República, porque estamos hablando de aquella persona que se va a dedicar a defender los intereses del Estado y va a ser el acusador estatal ante el cometimiento de delitos. Entonces, obviamente requiere conocimientos, digo y insisto, superiores en derecho constitucional, en todo lo que tiene que ver con las garantías al debido proceso, a los derechos fundamentales. Tiene que conocer muy bien el derecho procesal penal, todo lo que implica el proceso penal, y obviamente también debe de conocer la relación que tiene el derecho nacional con el internacional en materia de anticorrupción, derechos humanos, y todas estas temáticas. Entonces, es un perfil, digo, a nivel de conocimiento técnico del más alto nivel. También tiene que ser una persona que goce de probidad, es decir, que esta persona, su honestidad esté fuera de toda duda. O sea, no puede haber un resquicio de duda respecto de que esta persona es íntegra, que no es corrupta, que tiene obviamente un nivel de moralidad superior para desempeñar este cargo tan importante como el de fiscal. Y un último aspecto tiene que ver con la independencia de los poderes constituidos. Estamos hablando de poderes económicos, estamos hablando de poder político, partidos políticos, sectores de diferente índole que hay en la sociedad. Porque sin ese elemento de independencia, la preparación técnica, la moralidad queda sin ningún valor. O sea, porque obviamente esta persona va a responder a los intereses de estos sectores que han promovido o que lo están apoyando para que sea funcionario público. Usted lo plantea de alguna manera como si los funcionarios que han estado en el Ministerio Público de alguna manera no cumplieran la lista que usted acaba de mencionar. ¿Es así?
Nosotros vemos que dentro del listado último, el depurado por la comisión, su comisión y comisión política, que obviamente no sabemos cómo lo depuraron ni qué criterios utilizaron, nosotros vemos el nombre de personas que, sin desmeritar su trayectoria profesional, pero que no reúnen estos requisitos que yo he mencionado de idoneidad, la cuestión de conocimiento, técnica, el tema de la moralidad y el tema de la independencia. Entonces ahí nosotros nos encontramos con personas que a todas luces por su trayectoria no están llenando ese requisito de idoneidad para ocupar el cargo de fiscal. De la lista original de 32, 33, que básicamente fueron los que se sometieron a la entrevista, cabe mencionar, llama la atención que usted menciona, de esos 32 o 33, ¿ninguno cumple a cabalidad la lista de requisitos para ser fiscal general? No, yo creo que siempre en todo proceso de elección hay personas que cumplen el perfil de mejor manera. O sea, porque tampoco podemos esperar que, digamos, los 3 elementos que yo mencioné se cumplan 100% en cada uno de los candidatos. Obviamente, algunos candidatos van a tener sus fortalezas, otros van a tener sus debilidades, pero creo que lo relevante, y aquí viene el punto que nosotros como organizaciones hemos estado señalando, no estamos pidiendo que se haga, que se mande a hacer, como se dice coloquialmente, a hilo vasco, el fiscal. Lo que sí estamos pidiendo es que se haga un proceso riguroso de selección, que se entre a indagar si estas personas que están en el listado cumplen los requisitos constitucionales para ser el mejor fiscal que se pueda colocar. De eso se trata. O sea, no es tanto de que ninguno de los 30 lo cumpla. Hay que indagar si efectivamente hay 1 o 2 de estas personas que están postuladas, de estos abogados, que cumplen el perfil y pueden desempeñarse de forma adecuada como fiscal general. Si hay un vicio en la elección o en la selección de los candidatos y que terminaría obviamente con la elección del fiscal general, ¿a dónde comienza el problema? Porque esta sería como una cadena de Claro. fatalidades o de errores que comete. ¿En qué momento del proceso de selección adolecen o se obvian estos problemas? Bueno, la elección de fiscal es un proceso político, es una decisión política, pero nosotros donde le vemos el problema es que esta decisión política se toma en realidad totalmente desligada del objetivo del funcionario que se va a elegir. Es decir, que es un cargo de control, un cargo que va a desempeñar, como digo, un papel dentro del sistema político de verificar, controlar a los funcionarios públicos y obviamente al resto de ciudadanos que puedan cometer delitos. Entonces, en esa medida es que esta decisión política no puede venir fundamentada en mera conveniencia, sino que tiene que venir fundamentada en que esta persona sea la idónea para ocupar el cargo. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Que tiene que tener la decisión política elementos objetivos para haberse tomado. O sea, ¿cuáles son estos elementos objetivos? Que esta persona es la idónea para desempeñar el cargo de fiscal. Eso es lo que tiene que estar a la base. Entonces, ¿por qué no está esto? Porque en primer lugar, el reglamento, la regulación que hay es deficiente. Son 3 o 4 artículos que regula el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, todo el proceso de elecciones indirectas, que son estas. O sea, no está definido el perfil de ningún funcionario, más allá de lo que nos encontramos en la Constitución. En la Constitución vemos cuáles son los requisitos, pero no hay un perfil de qué es lo que debe de reunir esta persona, qué estudios, qué experiencia debe obtener. Eso no existe. Entonces, si no existe un perfil, ¿cómo vamos a elegir al más idóneo si no hay un perfil? O sea, esa es una cuestión de mera lógica, de simple lógica. Y en segundo lugar, no está detallado con ciertos parámetros internacionales el proceso que debe de seguir la Asamblea Legislativa para la elección. O sea, se dice que hay que hacer entrevistas, que se revise la documentación, pero no hay parámetros para medir a las personas y comparar a los candidatos, cuál es mejor, cuál tiene más deficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el problema. O sea que, como siempre, este tipo de cargos han respondido al reparto de cuotas, entonces nunca ha habido un interés de reglamentar adecuadamente este proceso de elección, porque al final no necesitaban reglamentación, simplemente toma el fiscal, dame 2 magistrados, toma los de la Corte de Cuentas. Esa ha sido la dinámica, entonces no hay un perfil y de ahí comienza el problema.
En la recopilación de información que ustedes manejan como organismo, ¿quién debería entonces tomar la decisión o quién entonces sería el ente regulador para poder tomar una decisión tan trascendental como la elección de un fiscal general? Obviamente tiene que ser siempre por constitución la Asamblea Legislativa, la Comisión Política que realiza una preselección para que luego el Pleno lo elija. Pero sin embargo usted está mencionando que adolece de alguna manera la entrevista o el proceso Claro. que la subcomisión realiza es deficiente. Es que para nosotros debería de continuarse, porque eso lo establece la Constitución, porque si no implica reformarla, pero así tal cual está, lo que nosotros estamos exigiendo como organizaciones es que se revise y se reforme el mecanismo de elección, el procedimiento. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, no estamos diciendo que no sea la Asamblea Legislativa, sino que lo que decimos es, establezca criterios, establezca parámetros, establezca un perfil, sea más transparente en la toma de la decisión y dé participación a la ciudadanía para esta decisión. Puntualmente, ¿cuáles serían esas mejoras o esas recomendaciones? Bueno, en primer lugar, reformar el reglamento interior y en cada una de las elecciones indirectas establecer el perfil que debe de cumplir el fiscal general, magistrados de Corte Suprema, magistrados de Corte de Cuentas, procuradores, o sea, establecer ese perfil. ¿Qué estamos hablando? El fiscal tiene que tener más de 10 años de experiencia en Derecho Procesal Penal. Ese es el perfil, ¿ok? Eso es lo que debemos de buscar. El fiscal general debe de tener estudios de posgrado en materia de derechos humanos y proceso penal, sí. ¿Tiene que tener libros escritos? Sí. ¿Tiene que ser docente de las materias? ¿Tiene que haber ocupado cargos sumamente relevantes dentro del Estado? Sí. Cosa que ningún candidato, me imagino, cumple de alguna manera. Hay que revisar cada perfil, pero eso sería lo que habría que realizar. Marcamos la primera pausa, seguimos con más de Díganos la Verdad en breves minutos, no nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía, somos Díganos la Verdad. En nuestra sección Lo que dice la gente, fuimos a la calle y preguntamos, ¿cree que el actual fiscal general Douglas Meléndez debe ser reelecto? Y esto es lo que dice la gente. Lo que dice la gente. Ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Deberían de volver a reelegirlo, pienso yo. ¿Qué es lo que destaca del trabajo que ha hecho? Bueno, ha tenido varios casos, por ejemplo el del expresidente Saca, ¿verdad? El del expresidente Mauricio Funes, y han habido otros, ¿verdad? Pienso que sí. No, si se puede hacer el cambio, mejor. Porque creo que pueden haber nuevas oportunidades con con una persona. Así que fuera bueno que le den la oportunidad a otro. Douglas Meléndez ha sido un excelente fiscal y el pueblo salvadoreño lo necesita como un hombre que ha respondido con las necesidades que hay. Pues porque es bueno que prueben otra gente también. Es bueno que prueben otra gente también, digo yo. ¿Qué le parece el trabajo que ha hecho el actual fiscal? Pues bien, pero que les den otras oportunidades a otra gente. A ver qué tal, digo yo. En realidad sí, se ve que ha hecho bastante por sacar bastante gente de la corrupción, ¿verdad? Entonces, sería bueno que siguiera el mismo, ¿va? Porque uno ya lo ha visto cómo está trabajando, pues, y él, según se ve, no tiene tintes políticos. Pues yo digo que les deben de dar otra oportunidad a otras personas, ¿no? Porque, no sé, tal vez otros tienen mejores ideas, ¿verdad? Los que están no estoy muy al tanto, pero digo yo que es mejor el cambio, ¿no? Lo que dice la gente.
Eduardo, la gente está dividida de alguna manera entre la reelección y la elección. El actual fiscal dice tiene cartas fuertes, lucha contra las pandillas, anticorrupción, ha hecho un trabajo mediático fuerte. Díganos la verdad, ¿qué más le conviene a El Salvador, una elección o una reelección? Bueno, en este caso, nosotros para contestar eso tenemos que atenernos a el listado de candidatos que ya está depurado en la Asamblea Legislativa y que sobre ello se va a hacer la elección. O sea, no podemos tomar otros criterios, otros elementos para contestar esa pregunta. Entonces, partiendo del listado que está, y si lo pensamos en la lógica de la continuidad, tendrían que inclinarse por el actual fiscal. Y esto no quiere decir de que yo esté totalmente avalando su gestión o que esté diciendo que sea por mucho el mejor, pero si nos atenemos al listado y a esa lógica de continuidad, pues esa sería como la selección más idónea dentro de lo que tenemos para elegir. Pero con su conocimiento técnico y la información que ustedes manejan de cara a todo lo que se viene en el futuro, ¿qué es más conveniente? ¿Continuar con el trabajo que está realizando el actual fiscal o uno nuevo que prácticamente vendría a encontrar las cosas un poco ya encaminadas? Si nos salimos del listado que hay de la Comisión Política, pues obviamente yo optaría o estaría más en favor de un cambio en la gestión de la Fiscalía. Pero como no nos podemos salir de ese listado y de los que están, de los 12, creo que es el número 13, no me recuerdo, de esos, el que desde mi punto de vista habría que darle de nuevo el voto de confianza del fiscal actual. Ahora, Douglas Meléndez ha hecho un trabajo, como insisto, digo, mediáticamente importante, todo el trabajo que ha realizado, pero ¿era algo que necesariamente tenía que hacer o de alguna forma los antecedentes y toda la situación que se dio de corrupción, o era tanto el nivel de corrupción o de delincuencia que necesariamente no se vio más obligado que hacerlo? Yo creo que es una combinación. O sea, en primer lugar, ese es el mandato constitucional, para eso se le elige como fiscal, para que investigue, dirija la investigación del delito y proceda a acusar a aquellas personas que han cometido estos crímenes. Eso es como lo básico, o sea, para eso está electo. Pero ya hemos visto anteriores fiscales que en lugar de proceder al combate a la corrupción, al contrario, son parte de la corrupción. Entonces, creo yo que hay una combinación, es la labor que debería desempeñar cualquier fiscal, porque aquí hablemos de que cualquier fiscal debió haber hecho esto, cualquiera. Pero también creo que juega el tema de que la corrupción ya es más grande que catedral, o sea, no se puede ocultar. No hay forma de cómo evadir y decir, no, vamos a investigar después y vamos a proceder después. O sea, ya era algo de tal tamaño que obligadamente el fiscal tuvo que proceder, más allá de que era su atribución y obligación constitucional, pero creo que es una mezcla de que está cumpliendo con su mandato y ya es algo que no se puede obviar. Necesariamente el trabajo del fiscal es bien difícil desligarlo del aspecto político y por eso le preguntaba lo anterior, porque hemos visto el trabajo y la situación que ha vivido el anterior fiscal. Más allá de eso, del vínculo político, ¿el valor es determinante para poder hacerlo, el trabajo que mandata la Constitución? Yo creo que sí, y eso es lo que se debe de evaluar obviamente en el proceso de elección. Si estamos ante una persona que tiene esa característica de hacer cumplir la ley, cueste lo que cueste, sea ante quien sea, porque ese es un punto, ¿verdad? El fiscal general tiene un gran poder, o sea, la fiscalía tiene un gran poder en este país, dentro del sistema político. Entonces, utilizar de forma correcta ese poder lleva una responsabilidad, o también el no utilizarlo, o sea, abstenerse de utilizarlo, que es lo que hemos visto en otras ocasiones, que hay fiscales que no investigan ciertos casos, guardan todas esas investigaciones, omiten investigar, o investigan para esclarecer a favor del acusado la situación, o sea, que ya no lo vuelvan a juzgar por ese hecho. Entonces, en esa medida es que el fiscal tiene que tener, creo que más allá de valentía,
un compromiso por hacer cumplir la ley, sea ante quien sea que deba hacerla cumplir. Los conflictos de intereses definitivamente no se pueden obviar en la elección de un fiscal general. En ese tema, ¿qué puede decirnos? No, obviamente que aquí hay intereses a todo nivel. Primero, los políticos. Recordemos que este fiscal ha llevado adelante investigaciones y ha acusado y ha sido, pues, obviamente, parte fundamental en algunos casos de corrupción, que obviamente no son los únicos que se han dado en el país. Entonces, a nivel político, obviamente hay presiones porque el fiscal general, sea quien sea, no investigue más casos de corrupción. Y por eso es que nosotros vemos todo este teatro armado alrededor de las elecciones de Corte Suprema y de fiscal. O sea, porque lo que se está buscando es cómo tener control sobre las instituciones que van a realizar algún tipo de acto de control sobre el poder político. Entonces, ahí hay esas presiones y no obviemos las presiones que pueden haber de diferentes sectores y no solo el crimen organizado en la búsqueda de tener incidencia en la labor del fiscal. O sea, porque obviamente a muchos se les puede acabar toda su trama de corrupción que están llevando incluso desde el sector privado. La elección del fiscal general de la República es el tema de esta noche en Díganos la Verdad. Marcamos una pausa, no nos cambie. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Fuimos a preguntarle al diputado Leonardo Bonilla la siguiente. ¿Tendremos fiscal en el plazo establecido y tendrá las cualidades y competencias que realmente requiere el cargo y como lo demandan los ciudadanos? Y esta es la otra opinión. La otra opinión. Bien, es para mí difícil contestar esa pregunta teniendo en cuenta que solo represento uno de los 56 votos necesarios para lograr elegir al nuevo fiscal. Sin embargo, eso no quiere decir que no espere o no esté yo en la disposición de dar mi voto en tiempo y por la persona más capaz. Esperaría que en esta última plenaria fuera la definición de quién será el nuevo fiscal o si habrá una nueva reelección del actual fiscal para un próximo periodo. Por otra parte, también recuerdo que dentro del proceso de elección se establecieron algunos criterios necesarios para identificar quién podría ser la mejor persona, qué clase de fiscal debemos como Asamblea Legislativa elegir. Esto pasa por hacer una evaluación bastante amplia y no una negociación simple entre partidos políticos por acuerdos internos o privados. Dentro de estos criterios, la entrevista es solo uno de ellos. Si bien se hizo una entrevista a cada uno de los candidatos a fiscal, en esta entrevista lo que pudimos advertir es el conocimiento de alguna manera que algunos tienen sobre la materia o si no lo tienen, o la facilidad de expresión que puedan tener algunos sobre otros. Esto podemos ponderarlo nada más en un 15% dentro del estudio particular que con mi equipo de trabajo hemos realizado, porque consideramos que hay otros criterios también importantes a evaluar. Mucho pesa también el tema del conocimiento, que es un requisito necesario sobre la materia o las materias vinculadas al tema de la investigación penal. El tema también de la capacidad, no solamente medida por conocimiento, sino también el desempeño profesional que pueda haber tenido cada uno de los candidatos en el trabajo que hayan desarrollado en algunas instituciones privadas o gubernamentales, siempre relacionadas a la experiencia en las materias que corresponden al ente fiscal. Si han impartido clases, si tienen alguna especie de experiencia en tema de investigación. El tema también de la independencia, uno de los criterios bastante ponderados, pero que es difícil de medir, la misma moralidad, entre otros que se establecen en un estudio que le hemos llamado baremo, y eso nos determina quiénes podrían ser mejor que otros. Si será el fiscal actual el mejor evaluado o si hay otros, eso lo determinará la evaluación de cada uno de los criterios que estamos por terminar, pero consideramos que esa es la evaluación que debemos de hacer no solo nosotros, sino también las demás fracciones y no limitarnos a una negociación entre partidos políticos. Sobre qué clase de fiscal
quieren los salvadoreños? Pues es básicamente la misma pregunta que acabo de responder sobre los criterios, pero resumida en 3 elementos básicos. Creo que el fiscal, ya sea un nuevo fiscal o si se logra reelegir al actual fiscal, debe contar con elementos importantes como lo son la capacidad. Todos los salvadoreños quieren un fiscal que tenga la capacidad. Eso, pues ya lo dijimos, pasa por el tema del conocimiento, experiencia que tenga en la materia y otras credenciales que le den las facultades para poder representarnos dentro de la fiscalía. Pero no solo basta la capacidad, también necesitamos un fiscal que tenga independencia. Y la independencia es un elemento difícil de medir, consta de estar alejado de vínculos partidarios, pero no solo vínculos partidarios, sino gremiales, empresariales u otro tipo de organizaciones que pudieran llevar a influir en la decisión que pueda tener un fiscal sobre la investigación penal. Después de tener la capacidad y la independencia, de nada tampoco serviría un fiscal que tenga estos elementos si no tiene el valor necesario para poder actuar y perseguir el delito. Esto porque sabemos un fiscal tiene la responsabilidad de perseguir el delito independientemente de dónde venga, ya sea de un ciudadano común o de un gran empresario o de un político prominente. Y esto requiere de valor para poder enfrentarse a la persecución del delito independientemente de quién sea. Así es que creo que en resumen los salvadoreños quieren un fiscal capaz, independiente y con valor. La otra opinión. Eduardo, de alguna manera la opinión del diputado Bonilla coincide, ¿se han puesto de acuerdo ustedes en la lista de cualidades que un fiscal debe tener? Porque coinciden mucho y me gusta que tal vez podrías ahondar un poco en la independencia. ¿Qué tanto realmente se puede elegir un fiscal general independiente? Bueno, yo creo que no es que estemos de acuerdo o nos hayamos puesto de acuerdo con el diputado Bonilla. Si esto es lo que varias organizaciones venimos repitiendo y exigiendo, no desde esta elección, lo hemos venido diciendo desde antes, de que tienen que establecerse estos parámetros para proceder a una elección. Entonces, creo yo de que no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que hay un consenso entre organizaciones y entre ciertos sectores de cómo debe de hacerse el procedimiento y qué es lo que se debe exigir para los candidatos que son electos. Entonces, eso es un tema. Lo otro es que también nosotros no estamos hablando ni estamos proponiendo nada que no haya sido ya experimentado en otros países en el tema de, hay criterios internacionales de cómo deben de hacerse estas elecciones de estos funcionarios. Entonces no es nada de invento, sino que hay ya parámetros, digo, internacionales para este tipo de elecciones. Y el tema de la independencia, yo creo que, como lo que ha dicho el diputado Bonilla, siempre en la Asamblea Legislativa el mecanismo de elección pues ha sido ese del reparto de la cuota y que ahora lo podemos ver que el gran método que utilizó la Asamblea Legislativa es cruzar listados. Cada fracción tenía un listado y los cruzaron y vieron qué nombres eran los que coincidían y esos son los que están punteando. Entonces ahí es donde nosotros siempre señalamos y cómo han evaluado a partir de ese cruce de listados la independencia del funcionario. O sea, el diputado decía, hay cosas que son difíciles de medir, sí, pero hay que dar algún criterio mínimo que nos oriente para ver esta persona hacia dónde va. Por decir algo, el fiscal, si nosotros le preguntamos, ¿usted qué piensa del tema de la igualdad de mujeres y hombres? Y se le comienza a indagar por ese lado, podemos al final tener una respuesta de un funcionario que dé a entender de que hay una superioridad del hombre respecto de la mujer. Entonces, si pasara eso, ¿cómo vamos a esperar que este fiscal proceda de forma diligente y adecuada cuando hay un delito de feminicidio, un delito que tenga que ver por cuestiones de género, por ejemplo? Entonces, ahí hay cosas que, digo, las entrevistas son las que pueden revelar, incluido el tema de la independencia. ¿Cómo ves la intervención o recomendaciones que va a tener o está teniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las observaciones que ha hecho en el proceso precisamente de selección del fiscal general? Yo creo que esas van a ser opiniones y recomendaciones que van a caer en saco roto. La Asamblea Legislativa, la Comisión Política se mantienen en el mismo criterio de cómo hacer la evaluación y qué es lo que deben de ellos, cómo deben de proceder. De hecho, nosotros hemos escuchado a diferentes miembros de
de la Comisión Política, decir de que los baremos hasta están desfasados, dicen. Los baremos no son un criterio válido para evaluar candidatos. Entonces, ellos están cerrados a su manera de hacer política y de tomar decisiones. Y en esa medida, este tipo de recomendaciones no creo que tengan un impacto en realidad en el proceso de elección, porque si lo tuvieran, ya hubieran de nuevo realizado entrevistas, ya tuvieran un perfil, ya tuvieran un instrumento de evaluación para medir y comparar los perfiles, pero no lo tienen, no lo tienen. Entonces, todos estos señalamientos que se hacen desde la comunidad internacional, desde la sociedad civil, creo que de nuevo van a quedar solo como palabras en el proceso de elección. Precisamente de eso estamos hablando esta noche en Díganos la Verdad, no nos cambie, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tu opinión es fundamental para Díganos la Verdad y es momento de saber qué están diciendo en las redes sociales. En redes sociales. Rox López dice, en nuestro país no conoce nada de eso. Hoy en día todo funcionario se rige por una bandera, la que más le beneficia a sus intereses. Para muestra están el actual fiscal que está preso y usa una palabra que no podemos mencionar, es de la derecha. Vanessa Villatoro Zelaya dice, creo que diría igual, elijan a quien elijan, siempre va a ser alguien con tinte partidario, bajo intereses del partido que lo ponga en ese puesto y sigue la corrupción. Brenda Marroquín dice, no hay credibilidad en los funcionarios ni en la forma en que son elegidos. Hay corrupción en todos los niveles y sectores. Los que ocupan esa silla siempre tienen intereses partidarios. Eduardo, eso es lo que están diciendo nuestros televidentes en las redes sociales. De alguna manera, insisto, bueno, la parte en la que casi todos estamos con el mismo lenguaje, con el mismo tema. Todo el mundo, incluso nuestros televidentes, coinciden en que no hay una credibilidad en el proceso de elección del fiscal. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué nos espera entonces con lo que los diputados van a elegir antes del próximo 5 de enero? Bueno, primero no sabemos si lo van a elegir antes de que vence el periodo del actual fiscal, porque recordemos que la última plenaria se da previo a la vacación de fin de año y regresan hasta la primera semana después de creo que la primera semana no, va a ser la siguiente de enero. Entonces ya a esa fecha se ha vencido el periodo del fiscal. Entonces primero no sabemos si va a haber elección en tiempo, ese es un tema, porque no creo que convocan una sesión plenaria extraordinaria en el periodo vacacional, no lo creo. Y lo otro es que como ya traemos un proceso deficiente, como se ha venido señalando, es poco probable que tengamos una elección que le dé al país el mejor fiscal posible, porque eso es lo que se pretende con un proceso de selección, encontrar al mejor candidato posible para ocupar el cargo. Y en este caso yo creo que no se va a dar esta situación. Vamos a tener un fiscal, pues bueno, que se eligió por el consenso y conveniencia de la mayoría de partidos políticos y que, como se dice popularmente, que Dios nos ampare y vamos a ver si logra desempeñar su función de acuerdo a la Constitución. ¿El emplazamiento que organizaciones como la que tú representas hacen no se hace sentir de alguna forma? De alguna forma, pero ya como dicen, en la cajita oscura donde se toma la decisión, ahí no entra ni un rayo del sol. O sea, ahí es algo cerrado donde no sabemos, porque igual muchas veces no es ni en Asamblea Legislativa donde se decide en otros lugares. Ahí no cuaja mucho el mensaje que las organizaciones damos. O sea,
al final puede verse que hay alguna variación en el proceso de elección cuando se hacen públicas las entrevistas, por ejemplo, que hoy se permite público, se permite incluso que den preguntas a los candidatos, etcétera. O sea, ahí podemos ver que sí hay una incidencia de tanto lo que se ha dicho desde sociedad civil, de que se le debe dar participación a la ciudadanía para que intervenga en este proceso, porque al final va a ser un fiscal para la ciudadanía, no para los partidos. Entonces, ahí podemos ver que hay alguna varianza, pero ya en el tema de la decisión final, ahí es donde digo, hay una coraza que impide que entren otras razones que no sean la conveniencia política. Las próximas elecciones presidenciales, ¿no le ponen una carga a los diputados para salir a tiempo y elegir al fiscal? Yo creo que no. Por la relevancia que tendría un fiscal. Yo creo que hay otros incentivos que pueden servir como catalizadores del proceso, o sea, ya sea para apresurar la elección o para retardarla, pero no creo que sea el tema de la elección presidencial que esté incidiendo en este momento. Tal vez podríamos pensar, el tema del presupuesto general de la nación, que eso sí podría estar sujeto, porque le interesa a cualquier partido de los que está compitiendo en la elección que se apruebe en tiempo y en forma el presupuesto, porque ¿qué pasaría que lleguemos a abril, mayo, que hay presidente electo y no hay presupuesto? O sea, obviamente eso implicaría que la gestión del nuevo ejecutivo se puede ver complicada. Entonces, yo creo que habría que buscar los incentivos en otro lugar y no en la elección necesariamente la presidencial. Cuando te refieres a incentivos, exactamente ¿de qué hablas? ¿Qué los motiva a hacer la elección en tiempo o qué los motiva a no hacerla? O sea, eso que está, por decir algo, ¿qué les puede motivar a los diputados a elegir a un fiscal que sabe que no va a investigar la corrupción? Porque ellos han, al final, cometido actos de corrupción. Entonces, el incentivo es a elegir, o sea, porque yo estoy en corrupción, el incentivo es a no elegir a alguien independiente y que investigue. O sea, es un incentivo perverso, si se quiere, para no tener un buen funcionario. Entonces, ese tipo de incentivos son los que digo que habría que indagar. ¿Por qué se toma la decisión que se toma o por qué no se toma? Eso, ¿qué los mueve a la decisión? De la depuración de lista que ha habido, hay 3 nombres importantes: el actual fiscal, Raúl Melara, y el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, que incluso se mencionaba con algún problema de intereses, de conflicto de intereses. De estos 3 que podría salir el futuro fiscal, ¿qué opinión tienes de ellos? No quisiera entrar a hablar de cada uno, del perfil, de su trayectoria, porque como organizaciones no queremos descalificar a ningún profesional del derecho, porque no es esa nuestra intención. La única intención es que tengamos al mejor fiscal posible. Pero ante esa pregunta, lo único que puedo mencionar es que si lo vemos desde el punto de vista de la continuidad, creo que se debería optar por el fiscal actual, que continúe en su gestión 3 años más, porque hay que también entender, 3 años para una gestión de un fiscal es poco tiempo. Entonces habría que también repensar ese tema de si se amplían los periodos de ejercicio del cargo de fiscal. ¿Podría ustedes como organizaciones pujar por una situación de este tipo? Nosotros podemos mencionar este tipo de cambios que son necesarios desde nuestro punto de vista, lo podemos poner a la opinión pública a que se discuta, pero al final esta es una decisión política porque implicaría reformar la Constitución. ¿Hay algunos acercamientos en la Asamblea con algún partido que pueda tener una idea visionaria de hacer estos cambios? Por el momento, en tema de fiscal, yo no he escuchado mayor propuesta de hacer algunas reformas, como sí lo estamos escuchando, por ejemplo, en la Corte de Cuentas, que se dice que se va a dejar de lado esa idea de Corte de Cuentas y se va a hacer una Contraloría General y se va a tener siempre a una institución como la Corte que va a ser quien juzgue en la materia de administración de los fondos públicos, ¿verdad? O sea, pero se está pensando en eso, o en el caso del Tribunal Supremo Electoral, separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. O sea, sí se escucha esa discusión de hacer algunas reformas en instituciones, pero en el caso de la Fiscalía
no he escuchado, más allá de asignarle ya fijo un porcentaje del presupuesto general de la nación. Pero pensar en ampliar periodos, no he escuchado yo esa discusión. Momento de marcar nuestra última pausa en Díganos la Verdad. Regresamos. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. En Díganos la Verdad es momento de las conclusiones. Conclusiones. Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana, es momento de hacer un esbozo total del tema. Hay deficiencias en la selección del fiscal general de la República. Esto es alarmante porque significa que quien sea, ya sea que sea el reelecto o un nuevo fiscal, estamos con problemas de deficiencia. O sea, no tendremos un fiscal ideal entonces. ¿Es así? Claro, el proceso actual y la regulación sobre las elecciones indirectas no le garantizan al país tener a los mejores funcionarios al frente de las instituciones de control. Es decir, Corte de Cuentas, Corte Suprema, Fiscalía, los procuradores. Y esa es una situación que, como digo, la sociedad civil ha venido denunciando, ha venido señalando de que es necesario reformar estos aspectos, pero ha caído, como decía yo hace un momento, en saco roto estos señalamientos. Entonces, no tenemos como país garantía de que vamos a tener al mejor fiscal al frente a partir de enero del otro año. ¿El actual fiscal no ha sido el mejor fiscal para El Salvador? Yo creo que deja muchas deudas la gestión fiscal del actual titular. Pero obviamente si lo vemos en perspectiva respecto de otros, ha tenido mayor actividad en el tema de combate a la corrupción, por ejemplo. Cuando dices deudas, ¿cuáles serían? Digamos, creo yo de que los casos de corrupción que se han procesado están bien, pero hay otros casos que tal vez pueden ser no de tal magnitud como los que ya se han presentado ante los tribunales y que se han condenado, por ejemplo, al expresidente Saca, pero que sí son relevantes y que está en deuda todavía la Fiscalía de investigar, procesar y llevar a juicio a estas personas. ¿Puntualmente? No, todo lo que se ha denunciado, por ejemplo, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes, todos los casos de corrupción que ahí se manejaron y que se interpusieron denuncias ante la Fiscalía. O, por ejemplo, también lo que se está mencionando, el caso del Chaparral, que involucra al expresidente Funes. O sea, si comenzamos a sacar casos, pues hay muchos que todavía hay una deuda de investigación o de obtener un resultado contundente en los tribunales por parte de la Fiscalía. Y eso hablando de corrupción, ya no hablemos del tema, por ejemplo, de los homicidios, que se estaba señalando, ha bajado el índice de homicidios, pero lo que pasa es que ha aumentado el índice de desapariciones forzadas. Entonces, ¿cuál es la efectividad del sistema de justicia, no solo de la Fiscalía? Entonces, ¿cuántos de estos homicidios logra al final la Fiscalía determinar culpabilidad, juzgarlo y condenarlo? Eso es muy bajo, o sea, el 2 o 3% de los homicidios, si no me equivoco, son los que llegan a una condena del autor de eso. O sea, porque al final hay un delito, hay un homicidio, que es un hecho objetivo, pero no se ha logrado juzgar a quienes participaron en ese delito. Y ahí hay deficiencias de investigación de la Fiscalía, del apoyo de la policía, órgano judicial que también es deficiente en muchos aspectos. Entonces, digo, si nos ponemos a ver, ese crimen pequeño, digo pequeño porque estamos hablando de contra una persona, pero no quiere decir de que no sea importante, pues un homicidio, o sea, es el máximo delito contra alguien. Pero digo, en esos casos que no son estructurales, que tienen que ver con la política y la corrupción, ahí hay mucho que deber de todo el sistema de justicia, no solo del fiscal general. Internacionalmente, ¿qué mensaje estamos enviando cuando nos vemos inmersos en estos procesos que, como tú lo has señalado, dejan mucho que desear? Bueno,
creo yo que no es una buena señal de que uno de los países del Triángulo Norte, que son donde hay mayor índice de criminalidad, donde el nivel de confianza en las instituciones es tan bajo, donde los índices de corrupción están por las nubes, yo creo que no es el mejor mensaje el que la Asamblea Legislativa esté jugando con intereses particulares o políticos para elegir a este funcionario que es una pieza central y fundamental en el combate a la corrupción, o sea, y el combate del delito. Entonces, en esa medida, creo yo de que no está dando las señales adecuadas la Asamblea Legislativa, no solo a la comunidad internacional, sino que al país, pues de que al final no le interesa mucho tener al mejor fiscal para que investigue el delito. Sin embargo, los Estados Unidos de alguna forma ha avalado el trabajo que ese fiscal ha realizado. ¿Eso es relevante? Sí, o sea, obviamente, como digo, hay cosas que ha hecho el fiscal que ha tenido el respaldo no solo de organismos internacionales, sino que la población, por ejemplo, mencionaba eso, pero digo, ¿será esto lo mejor? Porque si nos ponemos en ese plano de qué es lo mejor para el país, entonces ahí es donde entra el cuestionamiento que yo he hecho. Sin embargo, tú a lo largo de toda la entrevista has señalado que nos tendríamos que conformar con el fiscal, ya sea reelecto o electo, con deficiencias, ¿no? De alguna forma. Porque ese es el procedimiento, a menos que la Asamblea determinara... Bueno, o sea, el procedimiento está diseñado de tal manera que el funcionario definitivamente tendrá deficiencias. Claro, exacto. O sea, no hay garantía de que tengamos al mejor. Entonces, aquí o sea, lo que va a pasar es que a partir de ese listado se elija el fiscal, y eso es lo que va a ocurrir. En un escenario utópico, lo que debería hacer la Asamblea es, no, mire, no hay ninguno que reúne el perfil, volvamos a convocar y hagamos otro procedimiento. Solo así podríamos nosotros pensar de que se va a tener probablemente a otra persona al frente de la Fiscalía que puede ser más idóneo. Pero digo, eso es en un escenario hipotético, pero en el que ya tenemos los hechos nos van a mostrar que se va a elegir al fiscal de esos 12 o 13 personas y que no nos va a garantizar ese procedimiento de elección que sea el mejor, el que está al frente. Eduardo Escobar, coordinador de Acción Ciudadana, muchas gracias por haber asistido esta noche con nosotros. No, al contrario, un gusto y siempre a las órdenes. Gracias a ustedes y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.